Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y qué gusto que nos acompañen nuevamente en Conócete, un programa enfocado a darles herramientas de vida a todas esas personas que nos escuchan a través de la radio y a través de los podcasts, que nunca sabemos hacia dónde van, o sea, es impresionante a dónde llegan. Como bien saben, nos gusta traer al programa especialistas que nos ayuden a crecer emocionalmente para llevar vidas más significativas y más plenas. Y en esta ocasión no será la excepción. Hablaremos de un tema que nos piden constantemente, que es el narcisismo. Un tema difícil porque muchas veces la persona narcisista puede ser tu mamá, tu nuera, tu pareja, tu hermana, tu suegro, o tu ex o, ¿por qué no?, hasta tu hijo. Y muchas veces no queremos que no podemos alejarnos de estas personas porque tenemos que convivir con ellas. A lo mejor es el jefe o a lo mejor es el ex que tienes que ver que lo tienes que ver cada mes para los niños. O sea, por eso es importante aprender cómo distinguir a un narcisista, y para eso invitamos a una persona que van a ver. Adelaida se las va a presentar y es la conocedora número 1 en México sobre este tema. Así es, la verdad, primero que nada, qué bueno que están aquí con nosotros. Estoy muy emocionada de este tema también. Y Andrea, sí, te quería agregar algo. ¿Qué pasa si también nos cuestionamos a ver si no somos nosotros los narcisistas? Claro, exacto. ¿No? Porque puede ser tu tío, tu primo, pero siempre estamos señalando para afuera. Y yo creo que, a reserva de lo que nos va a decir nuestra especialista, quizá también todos tenemos un narcisista adentro. Entonces, aquí quisiera hacerles la reflexión, ¿no? Checar en qué momento, y no sé si se pueda que seas narcisista en unas áreas y en otras no. Entonces, bueno, muchas preguntas queremos hacerle el día de hoy a nuestra invitada, que es Gisela Chávez. Ella es psicoterapeuta clínica, tiene maestrías en psicoanálisis y psicoterapia gestalt y doctorado en neuropsicoanálisis, pero sobre todo es especialista en relaciones narcisistas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Gisela. Muchas gracias, Adelaida y Andrea. Es un placer estar aquí y pues arrancamos. Ustedes me dicen cómo. No, bueno, ya viste que tenemos muchas preguntas. Empecemos por la primera. Sí, quisiéramos que nos definieras qué es el narcisismo, porque creo que está mal entendido. Entonces, porque para nosotros lo identificamos como vanidad, como una inflación del ego, pero es más allá, es otra cosa. Entonces, qué mejor que tú nos lo expliques. El narcisismo es un estilo de personalidad caracterizado por un conjunto de rasgos y de patrones de comportamiento que causan daño a otras personas. Okay. Esto es muy importante. Jamás cuando a alguien le preguntes qué es el narcisismo, te va a contestar muy breve. ¿Por qué? Porque es un trastorno, también es trastorno mental. Después les puedo hablar de esto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puede ser tan breve la descripción del narcisismo? Porque es un conjunto de características, de rasgos. Una sola cosa no es narcisismo. Ser muy egocéntrico, ser vanidoso, ser superficial, no es ser narcisista. ¿Cuáles son esos rasgos? Primero, son arrogantes, tienen sentimientos se sienten superiores a los otros, a veces de una manera directa, a veces de una manera encubierta. Tienen muy poca o nula empatía, una exagerada necesidad de atención y validación. Son superficiales, están muy orientados al estatus. ¿Qué más? Yo creo que eso es lo más importante. Buscan 3 cosas principalmente: el control, el poder y el dominio. Okay. Y también se sienten con derechos y privilegios especiales. Uh-huh. ¿Y cómo se muestra un narcisista en sus relaciones? ¿Por qué les digo que causan daño a otros? Porque siempre se muestran, manipulan, hacen gaslighting, traicionan de diferentes maneras, pueden mentir. Hay muchísima infidelidad en las personas narcisistas, tienen explosiones de rabia, a veces directas, con maltrato físico, verbal, o a veces es indirecta, que es una forma de maltrato y de violencia que es muy peligrosa porque es este maltrato psicológico que no te das cuenta. Cuando ves el golpe venir, bueno, pues ahí más o menos lo esquivas o te queda muy claro que te están golpeando. Pero muchos utilizan esta agresividad pasiva de la ley del hielo. Un narcisista es especialista en la ley del hielo, en la indiferencia y
desvalorizan, desprecian a las personas que conviven con ellos, que los aman. Entonces, si ustedes me están escuchando y ustedes mismas van a decir, ¿y entonces qué hacen con esas personas? Si lo que ¿Por se qué oye, están con eso? Ajá, ¿por qué están y por qué permanecen tantos años, décadas y toda una vida en esos vínculos? Porque la otra cara de la moneda es que son personas seductoras, encantadoras, carismáticas, pueden ser muy inteligentes, no inteligencia emocional, pero sí la intelectual, se enrolan muchas veces en actividades de altruismo, pueden ser muy exitosas, grandes líderes. Los grandes líderes en todos los rubros pueden tener mucho rasgo narcisista. Uh-huh. Y pueden ser excelentes yernos, mostrarse muy amables, muy buenos amigos, porque con los demás, porque puertas afuera son unos, puertas adentro son otros. O sea, en resumen, un narcisista siempre guarda las apariencias para tener a la víctima indefensa. Sí, guarda las apariencias, pero adentro con la víctima, en la intimidad, en la protección de las paredes de su casa, ahí se muestra cómo es. Como realmente es que estoy pensando, por ejemplo, en relaciones, que tú veías a la pareja, veías a él, es encantador. Incluso cuando ella se separó, mucha gente le decía, pero ¿por qué si es encantador, es lindo? Su mamá, es que eres una tonta, porque él fingía tan bien fuera. Así es. Que nadie se imaginaba el infierno que ella estaba viviendo. ¿Eso puede ser? Eso es totalmente. Okay. Esa es una característica que tiene que ser sí o sí. Es una característica importantísima. Okay. Porque eso hace todavía más confuso el cuadro para las víctimas, que decir víctima te deja en un estado de no poder. Uh-huh. Y yo sí quiero dejar muy claro que, aunque sí son víctimas, tienen todo el poder. ¿De qué? De sanar, de recuperarse, no necesariamente de salir, porque hay veces que no te puedes salir. Y vamos a llamarles sobrevivientes. Es típico de las sobrevivientes, como ellos son unos encantadores afuera, incluso encantan a la suegra, a los cuñados, te dejan a la víctima muy indefensa, como tú dices, malagradecida. Pero no solo eso, sino muy confundida. Claro. La confusión es un gran elemento aquí que juega y que es muy importante, porque si todo el mundo lo ama, si tu mamá te dice no seas tonta, todo el mundo tiene malos momentos, aguanta, si es una persona encantadora, entonces ¿por qué yo, dice la sobreviviente, tengo tan malas experiencias y por qué la paso tan mal? Entonces tengo que ser yo el problema. Ahí está la clave. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para arreglar la situación, para que él esté contento, para que vuelva a ser esa persona encantadora que a veces se muestra? Porque esta es otra característica. Ok, pero yo quisiera hacerte una pregunta. Dentro del espectro narcisista hay variantes. Claro. Que me acuerdo que me platicaste un poquito. Entonces, es muy importante distinguir estos tres tipos de narcisismo para que la gente los pueda identificar. Sí, Andrea. En el narcisismo hay un gran espectro, es un amplio espectro. A mí me gusta hacerlo así como un abanico, porque en un extremo del espectro están los narcisistas leves, digamos, ligeros. Y estamos hablando de la media y luego de los graves. Esto es muy importante porque cuando una sobreviviente, ya sea hijo, empleado, hermano, pareja, cuando hablamos del narcisismo, los que nos dedicamos a hablar de esto para informar a la gente, dicen, si nos concentramos nada más en el narcisista maligno, que luego le llaman perverso narcisista, uh-huh. Pues entonces dices, no. El mío no es así. El mío no es así, porque además, por sobrevivencia, tendemos a minimizar y a decir, de todos los narcisistas ya quisieran estar con el mío, ¿no? Yo tengo el mejor, claro. ¿No? Y que está bien algo, ¿no? De herida del ego también, de la sobreviviente, pero en ese espectro están los leves, que son estas personas que postean todo, que son muy egocéntricas, muy protagonistas, no todos,
Los que hacen eso son narcisistas. En el medio, que son características que son las que hacen que más tiempo te quedes ahí. Y están del medio al grave, que ahora sí estamos hablando de personas maquiavélicas, malignas, capaces de todo. Pero dentro de este espectro, y esto forma parte de la otra pregunta que me hiciste, Adelaida, es que un narcisista, a lo mejor no el ligero, pero uno de mediano, dependiendo de cuándo le convenga o de la situación o de cómo esté de rabia, por ejemplo, puede transitar de ser mediano a ser grave. ¿Puede ser que con unas personas sea leve y con otras personas sea grave? Puede ser. Claro, y encantador con otras. No, con encantador hacia afuera siempre va a ser, porque de las cosas que más le importa a un narcisista es la imagen. Pero tú me preguntas también, dime algunas características. Es muy difícil, hablando de los seres humanos, es muy complejo y más este tipo de personalidad. Pero vamos a tratar de ejemplificarlo de algunas maneras. A ver, un narcisista muy ligero, seguramente todos tenemos amigas que postean, que suben a Facebook y a cualquier red lo que comen y si jugaron con la amiga y si se van de viaje, esas que se toman 400 selfies. Yo venía en el avión el otro día y adelante, la señora de adelante venía tomándose todo el trayecto tomándose selfies. Me pasó. Ahora, ojo, hay personas que postean todo y no quiere decir que sean narcisistas, ¿eh? Ojo. Ahorita vamos a entrar en eso. Esos son los ligeros. Un narcisista medio es aquel que manipula, que miente, que hace gaslighting, pero puede ser que no sea tan envidioso, porque, por ejemplo, es otra característica, que no sea tan envidioso o que no tenga esta envidia que quiera destruir lo que tienen los demás. ¿Ese sería el encubierto? Por ejemplo, estos son tipos de narcisistas. Ahorita estamos hablando de grados. De grados. Okay. De grados de intensidad, como en estas paletas de colores, ¿no? Pero sí tiene que ver el espectro. ¿Por qué? Porque un narcisista ligero, hay narcisistas encubiertos que son mucho más peligrosos que un maligno que sea más abierto. Claro, te cuidas. Porque por lo menos ya sabes, ¿no? Y en cambio con el encubierto es más confusión para las sobrevivientes, ¿no? Y esto es uno mediano, digamos que no sea tan dañino, pero con todas las características o con muchas, que no necesariamente las tienen que tener todas, pero los que más peligrosos, de los que nos tenemos que cuidar más, son los narcisistas malignos, que le llaman también perversos narcisistas. Yo prefiero llamarlos malignos, que están a un vagón, dice Dr. Ramani, que es la gran especialista, de la psicopatía. O sea, son los narcisistas sociópatas que no distinguen entre el bien y el mal, que no tienen el menor remordimiento. Pero una pregunta que me hacen, ¿qué diferencia hay entre un narcisista sociópata? Estamos hablando ya al final del espectro. Entre un narcisista sociópata y un psicópata. Por ejemplo, todos los asesinos en serie son narcisistas, forzosamente, y son psicópatas. Pero puedes estar con un narcisista sociópata y sigue siendo narcisista. ¿Por qué? Porque en el fondo, y esta es una característica muy importante, debajo de toda esa arrogancia y esos sentimientos de superioridad, que sí están convencidos de que son superiores a los demás, se esconde una gran inseguridad y un ego muy frágil que van a defender con rabia y con furia. Por eso nunca les puedes hacer una crítica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un narcisista sociópata y un psicópata? En que el narcisista sociópata es inseguro, el psicópata no, y puede tener aún el sociópata un poco de repente de culpa o de vergüenza. El psicópata jamás. Pero entonces estamos hablando de qué es la conciencia, lo que dejan de tener, la capacidad de contactar, para empezar, su inferioridad, su dolor, porque son víctimas. Yo sé que suena feo, pero al final son víctimas. Fueron víctimas de alguien que los lastimó de niños y entonces desarrollan toda esta estrategia, porque estoy
así, ahorita de lo que dices, desde el enneagrama estoy percibiendo la desintegración de cualquier personalidad, porque no es que tengan el 3 desintegrado, el 8, no, yo creo que todos pueden acabar en este tema de defenderte del mundo de tal manera porque te sentiste tan agredido, tan lastimado, que ya no puedes ver o percibir que el que está mal eres tú. Pero yo, en relación a lo que está preguntando Adelaida, ¿naces o te haces narcisista? Esa es una gran pregunta. Nadie nace narcisista. O sea, es más bien lo que te pasa en la infancia, un trauma. Pero confluyen un conjunto de factores. Primero es el temperamento, o sea, el factor biológico. Ustedes que tuvieron hijos, ¿no les pasa que a lo mejor tuvieron uno que desde el principio mucho más demandante y que se quiere comer todos los dulces y que le dices, no, pues que la galleta después y que no te descuidan, el berrinchazo? Ese es un temperamento. ¿Qué pasa con esos niños que en la escuela los regañan? Hay mamás que les dicen deberías de ser como tu hermano y empiezan a tener esas experiencias adversas en la vida. Pero es solo una predisposición. Estamos hablando de lo biológico. Se tienen que sumar varios factores. Otro factor son experiencias traumáticas de crianza. Si hay violencia, si hay abandono, si hubo mucho bullying, ese tipo de apego inseguro. O negligente incluso. Esto también es muy importante. Y ojo, aquí viene algo que se ha intensificado mucho en los últimos tiempos, que es una crianza muy indulgente y muy sobreprotectora con los hijos. O sea, muy permisiva, muy consentida. Demasiado permisiva, pero no todas las crianzas permisivas crean narcisistas. Esto es muy importante porque luego se apanica la gente, ¿no? No. Una cosa es decirle a tu hijo que es muy especial, eso es algo muy lindo y es muy especial para ti, pero no le vas a decir tú eres mejor que los otros. ¿Por qué te van a tener en la banca, hijo? Como le decía un papá al esposo de una de mis pacientes, ¿no? ¿Por qué te van a tener en la banca? Tú no puedes estar en la banca porque tú eres mejor que los demás. Tú eres más inteligente, tú eres el más guapo de todos. Nadie es como tú. No, bueno. Eso. Ojo. Entonces, si tú mezclas temperamento, algo de crianza, con tipo de apego, entonces ya tienes un narcisista. Pero no es regla, en potencia. Porque en una familia, incluso tener un padre o una madre narcisista aumenta el riesgo, pero no es regla. Porque cuando tienes un padre o una madre narcisista, o salen narcisistas, a veces, pero también personas muy empáticas, muy generosas, muy complacientes y muy humanas. No hay regla en esto. ¿Qué tal? Ok, entonces crianza no sabemos cómo es que sucede y te transformas o te conviertes en un narcisista, que sí podemos detectar, prevenir o hacer. Pero antes de la pregunta de Adelaida, o sea, yo escuché y leí, investigué un poquito del narcisismo y decía que los narcisistas tuvieron en la infancia su cerebro límbico, en lo emocional, no se desarrolló. Entonces es por eso que cuando son grandes se echan unos berrinchazos como si tuvieran 2 años. Entonces, y mientras que las otras personas desarrollan el neocórtex y desarrollan el límbico, pero esta es la parte emocional, no la tienen desarrollada. ¿Es cierto o no? Es cierto. Lo del cerebro límbico todavía no se ha demostrado, pero lo podemos entender. Yo estudié neurociencia, pues ese es mi doctorado. Aquí tienes a otra. ¿Qué tal de apasionante la neurociencia? Y todos podemos ser inmaduros emocionalmente y no desarrollar el cerebro límbico y la corteza prefrontal. Pero es cierto que un narcisista es una persona muy inmadura emocionalmente, que cuando se siente amenazada, que lo amenaza la crítica de su pareja, un reclamo, cuando la mamá lo compara, cuando el jefe lo humilla o un pensamiento. Un pensamiento puede ser amenazante. El pensamiento es, híjole, ¿por qué a mí no me va tan bien como a mi hermano? Y eso es amenazante. Es como no tienen capacidad de introspección, otra característica, y nunca se responsabilizan. Un narcisista no se responsabiliza de lo que hace y de lo que es, sino todo lo contrario, siempre culpa
a las otras personas, como no se responsabilizan y huyen de ese dolor, porque por eso nos echan esos clavados, son muy reactivos, muy viscerales, y su cerebro, hay autores que dicen que entre 6 y 8 años tienen el grado de madurez emocional. Yo tengo yo estudié en neurociencia cognitiva y habla que tú cuando tienes, o sea, la amígdala tiene conexiones a 13 áreas racionales del cerebro, neocórtex, que es el último que se desarrolló. En la medida que tú trabajas y esa información pasa a ese cerebro va haciendo que la amígdala sea menos reactiva. Por eso cuando vas creciendo, te vas dando cuenta de cosas, esa información pasa y reduce la amígdala, la reactividad, que la reactividad de la amígdala es el berrinche. El problema es que muchas veces no tenemos conciencia, que la conciencia es darte cuenta de lo que sucede afuera y adentro de ti. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Así es. Seguramente son personas, y estoy inventando o estoy tratando de intuir, tú dime si es lógico. Esas personas se sintieron muy amenazadas de niños. Tuvieron que crear lo que llamamos un sistema desintegrado de personalidad, porque son respuestas reptilianas ante agresiones, ante críticas, y una susceptibilidad enorme que hace que la amígdala crezca. Y como nunca me cuestiono porque no veo nada que no pueda ver porque me duele, entonces voy directo del reptiliano a actuar. Nunca se desarrolla esa conexión, pero sí se puede hacer. O sea que en teoría un narcisista podría dejar de serlo si se da oportunidad de ver que su vida podría ser diferente si hiciera algo distinto. Pero no quieren, ¿no? ¿Están muy felices? Pues no creo que estén felices, pero no se dan cuenta. Cuéntanos cómo es este proceso de enamoramiento, por qué caes, qué pasa cuando de repente te vuelves codependiente de esta persona, después te trata mal, y cuáles son las banderas, ¿no? Las alertas. Focos rojos que detectes para salir corriendo cuando todavía puedes. ¿Cómo es una pareja que empieza a conocerse? Al principio es muy difícil detectar a un narcisista. Muy, muy difícil. Tuviera que ser muy obvio. Dentro de los tipos de narcisistas hay un clásico y hay un encubierto. Hay más, pero estos digamos que son los principales. Y el clásico es muy directo, es al que ves como muy arrogante, el rey de la fiesta, extrovertido. Ahora, el encubierto, a ese puede ser hasta víctima, parece tímido, hasta se muestra muy humilde, la vida es muy injusta con él. A ver, entonces, ¿cómo lo detectas, no? Pero hay banderas rojas, por supuesto. En un inicio de una relación es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay lo que existe el bombardeo de amor, que son el love bombing, que es esta táctica de seducción para atrapar a la presa, a la que detectan que es una presa para ellos, y se muestran sumamente encantadores, porque además tienen muchas habilidades sociales para detectar las necesidades de esa persona. ¿Qué necesita esa mujer que yo le diga? Y como yo sea, por ejemplo, una mujer que necesite mucha protección, que luego las mujeres necesitamos sentirnos protegidas, yo voy a ser el hombre más protector y voy a controlar mi rabia, mi ira. Y regalos por aquí. Voy a ser el más empático, vamos a ir a ver una película y voy a llorar y le voy a hablar de mi abuelita y de mi mamá, y tú dices, bueno, o sea, ya la hice, encontré a mi príncipe azul, al hombre perfecto, lo que yo estaba buscando. Y este bombardeo de amor se caracteriza porque es como si estuvieran obsesionados contigo y como que es muy intenso. Dicen, ¿dónde estabas? Que no te encontraba en el planeta Tierra. ¿Y qué pasa? Dopamina. Claro. Toneladas de dopamina, subidones de dopamina, de serotonina, de endorfinas, de adrenalina y de todas las ninas. Y hormona mata neurona. Entonces dejas de pensar. Y todo rapidísimo, te pueden proponer matrimonio a las 2 horas de conocerte, o vamos a ver el amanecer, vamos a ver el eclipse a Mazatlán, Sinaloa. Entonces, todo es así muy intenso y la persona hay como un adoctrinamiento, como un adormecimiento. No, dejas de pensar. Todo es esta sensación tan intensa. A ver, detéctalo. Es muy difícil y además está desplegando sus mejores recursos. Estoy poniendo ejemplos de hombres y de mujeres, pero hay mujeres también narcisistas, ojo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo detectarlos? Hay algunas banderas. Primero, el bombardeo de amor se termina. Siempre es alrededor entre 6 meses, 1 año, digamos, máximo. Pero antes ya puedes empezar a detectar, por ejemplo, cómo trata
a los meseros, a los empleados que tiene, cómo trata a las demás personas. O cómo habla de su ex, ¿no? Que dice, esta era una desgraciada, que no sé qué. Siempre son víctimas de las exes, ¿no? Ajá. Cómo habla de sus exes, qué tan buen papá es, por ejemplo, los que tienen hijos, esa es una, cómo trata a los demás. Porque al final se sale, ¿no? Al final algo en tanta como una convivencia tan intensa, eso sale. Otra bandera roja, cuando pasa el tiempo y te das cuenta que tú ya dejaste de hacer lo que era importante para ti para acomodarte y acoplarte siempre a él. Okay. Y además te convence de que hiciste lo mejor. Uh-huh. Pero de repente dices, oye, pues si yo ya dejé esto, ya me alejé de mis amigos, de trabajar. Ya dejé de trabajar. Esa es otra gran bandera roja. La otra es cómo controla sus emociones. ¿Dónde están estas explosiones de rabia? A ver, cuando tú le dices que no quieres ir a algún lado, ¿cómo reacciona? Cuando tú, y esto es muy importante, le haces una crítica o le dices, es que no me parece cómo me trataste, me da vergüenza que le grites a los meseros, te portaste muy mal con tu amigo fulano, ¿cómo reacciona? Y Dr. Ramani tiene otra, dice que las estadísticas muestran que la mayoría de los narcisistas manejan a demasiada alta velocidad. La experiencia que yo tengo no es tanto así, pero bueno, también se ha dicho. Es todo lo que puedo decirles, pero ¿cómo empieza el proceso típico narcisista de desvalorización? Empieza muy sutil. ¿Qué pasa de que está en este bombardeo de amor a que empieza todo lo que les describí al principio? La desvalorización, el desprecio, la arrogancia. Empieza muy sutil a invalidarte, por ejemplo, invalidar tus sentimientos. No, oye, es que me sentí muy avergonzada cuando gritaste. No es cierto, no seas ridícula. Oye, tengo 2 horas esperándote, es la tercera vez que me dejas plantado. Qué sensible eres, yo estaba trabajando, si te doy todo lo mejor que puedo, si estaba en una junta muy importante en que además con ese negocio te voy a llevar de viaje. Uh-huh. Pero entonces es primero, de repente, muchos buenos momentos y viene un desprecio. O criticar a tu familia, por ejemplo, que es algo que también hacen, viene otro desprecio. Y luego mucho bueno, y luego otro más, otros 3 más. Y luego al rato ya es de 80 bueno, 20 malo, 50-50, y al rato es 90 malo y 10 bueno, pero el 10 bueno es suficiente para que sigas enganchada, porque además estás muy confundida. Claro. Muy confundida, muy confundido. Sientes que es tu culpa porque como la persona narcisista no se responsabiliza y todo es tu culpa, entonces sigues intentando que vuelva esa persona de la que te enamoraste. Ahora, en bombardeo de amor, esa es una manera del típico intenso, pero hay otra manera de engancharte. Un narcisista encubierto, víctima, que también le llaman vulnerable, te engancha. Pobrecito de mí, yo que he sufrido tanto de niño. Y estas almas caritativas, generosas, empáticas, que están para complacer y que les gusta mucho sentir que ayudan a los otros, incluso la necesidad de rescatar a otro, ese es el gancho. Sí, es donde se enganchan perfectamente. O hay otra manera de engancharte que es, por ejemplo, cuando llegas a vivir a otra ciudad o cuando se te acaba de morir alguien importante, el papá, están ahí para ti, te apoyan, te ayudan, ese amigo siempre presente, es otra manera de engancharte. Entonces, bueno, las banderas rojas serían esas que les dije, pero como es muy difícil verlo en un principio, para cuando pase el bombardeo de amor o esa primera fase de encantamiento, ya invertiste demasiado tiempo en la relación, ya estás muy confundida. ¿Y cuál es la sugerencia? Espera. Tómate tu tiempo para irte a vivir con él o con ella, para hacer planes de matrimonio, para irte de viaje. Espera. ¿Por qué la prisa? Te están bombardeando de amor o te están mandando 400 mensajes en un día. A ver,
espera a conocer a la persona. Me decía ayer una paciente, es que estamos planeando tener hijos y comprar una casa y ahorrar. Y yo les digo, ¿cuánto tienen de relación? 2 meses. No, bueno. Claro. ¿Sí? Esta persona no es coherente. Ahí viene mi siguiente pregunta. Ok, ya sabemos que los narcisistas buscan una presa, pero ¿qué tal la gente que nos está escuchando? ¿Cómo puedo yo saber si soy presa o puedo ser presa de un narcisista antes de tener siquiera la oportunidad de caer víctima, que es cuando hay que interactuar? ¿Cómo detecto que puedo ser su víctima? ¿Cuándo eres una presa? Cuando eres una persona atractiva. Cuando eres una buena persona. Cuando tienes muchas cualidades, cuando tienes una gran personalidad, que no necesariamente tienes que ser extrovertida ni la reina de la fiesta, pero sí una persona buena o que le vaya muy bien en el trabajo, o por lo general, las personas que se quedan, porque una cosa es que te atrape y te enganche un narcisista, pero ¿por qué te quedas tantos años? O sea, 20, 30, 40, 50 años. Son personas muy empáticas. Pobrecito, lo que tú decías, Adelaida. Conozco su historia, sufrió mucho de chiquito. Él es bueno porque hizo una cosa buena, o sea, y 400. La bondad donde siempre no se la persona empática justifica. Okay. Una cosa es comprender y entender y ser empática incluso con el narcisista, y otra cosa es justificar. Entonces, regresemos a tu pregunta. ¿Qué características tiene la presa ideal de un narcisista? Siempre es un suministro para él. Cuando el narcisista no da paso sin guarache, siempre cómo se mueve es porque le conviene. Okay. Para cuidar su imagen o para que le des algo, para que le sirvas. El suministro es la gasolina. Porque eso me dijeron una vez, que un narcisista siempre buscan mujeres o hombres inteligentes y exitosos. Así en es. vez de tontos, porque dice, ay, qué tonta que se aguanta. No. Buscan gente pensante. O que tienen muy baja autoestima. No. Conozco víctimas que tienen una gran autoestima, que son exitosísimas en sus trabajos, exitosos los hombres, pero es ¿qué les das? O tienes estatus, o tienes dinero, o tu familia tiene poder, que necesitas escalar. Acuérdense que les gusta mucho el estatus y el poder. O haces algo por ellos. Esas mujeres bien lindas, bien trabajadoras, y están ellas pagan la renta, ellas les hacen toda la comida, ya saben, que se sirvan de ellas. Claro, que eso ves de fuera la pareja y dices, no sé qué hace esa mujer con ese hombre o ese hombre con esa mujer. Y ese es el suministro. Un narcisista siempre va a buscar un suministro. O sea, una relación utilitaria. Un narcisista siempre es inseguro, pero se va a proteger y va a defender esa inseguridad con mucha agresividad. Narcisismo y agresión van de la mano, ya sea abierta o encubierta o pasiva. Y es como si tuvieran el ego fuera tan frágil por inseguridad, por vergüenza, porque también experimentan mucha vergüenza, que es como si fueran por la vida con un huevo muy frágil y lo tuvieran que defender con su vida. Entonces, como perros rabiosos, ¿no? O con toda la inteligencia para manipular y todo este maquiavelismo para proteger ese ego tan frágil. Pero lo van a esconder siempre, la inseguridad. Incluso la armadura es estos aires de superioridad y estos hombres tan exitosos. Sí, y el coche, y la ropa, y la imagen, el jet privado y todo eso. Exactamente. Okay. Antes de que nos cuentes cómo sanar y recuperarnos de esto, porque tenemos que ver qué puedes hacer, ¿qué pasa cuando no te puedes ir? ¿Qué hacer cuando estás víctima? O sea, eres víctima y presa, ahí sí, de una relación narcisista de donde no puedes escapar. Sí, a lo mejor llámese tu mamá. Sería. No, puede ser, llámese una mamá, un hijo, una pareja. Claro. O sea, porque pueden ser muchas relaciones, ¿no? En donde no te puedes escapar. Esa es una gran pregunta y me encanta que me la hagan. ¿Por qué? Porque cuando escucha hablar la gente que no convive con una persona narcisista de esto, dicen, ¿qué están haciendo ahí? Eres una estúpida. ¿Cómo te quedas en una relación con alguien así? A ver, hay veces simple y sencillamente no te puedes ir. ¿Por qué? Porque no tienes recursos económicos. Vamos a hablar de parejas. Exacto. No tienes dinero, que una táctica de manipulación de ellos es esa, claro. Dejarte, convencerte de que con ellos nunca te va a faltar nada, y incluso se las llevan a vivir a otro lado. No tienes red de apoyo. O sea, estás completamente sola,
Tienes 1, 2, 3, 4 hijos y además, o sea, ¿cómo los vas a sacar adelante? 1, 2, ya invertiste 30, 40, 50 años con el narcisista, ya no te quieres ir, así me llegan pacientes. Otra, dicen, ¿cómo voy a dejar a mis niños siendo en manos de ese hombre o de esta mujer? Prefiero aguantarme a que sean mayores de edad. O sea, hay muchas razones. ¿Y cuándo es tu hijo y cuándo es tu hija? ¿Qué tal? Cuando es una madre de la que no te quieres alejar, cuando estás en un trabajo con un jefe narcisista o una jefa y necesitas ese trabajo, no lo puedes dejar en ese momento. Entonces, tenemos que ser muy compasivas para no revictimizar a estas personas que se quedan. Yo les puedo decir que la mayoría de las personas que están en un vínculo narcisista no se pueden ir, pero pueden sanarse y recuperar. Ok, ¿qué tienen que hacer? Exacto, vamos. A ver, entonces ahí viene, yo creo que es la mejor parte del programa, ¿no? Porque siempre hay esperanza. Yo voy a dividir, esto es un proceso, ojalá y fuera como unos de estos breves TikTok de 1, 2, 3, no se puede. Pero este proceso yo lo puedo dividir como en 4, podríamos llamarle puentes que transitar, que a veces parecen túneles en los poros que están muy oscuros y son muy dolorosos, pero que al final se ve la luz. Entonces, el primero es la información. Gracias, benditas redes sociales, cuando yo empecé a estudiar este tema, porque no me cuadraba, había algo que faltaba, me meto a un taller con expertos mundiales de narcisismo y mi primera maestra, Dr. Ramani. Bueno, ahí inmediatamente me cuadró todo y así he podido ayudar a tanta gente. Y el primero es la información, que es lo que estamos haciendo aquí. Informarte, ¿qué es el narcisismo? ¿Qué es lo que tú pones? ¿Qué es lo que esa persona pone? ¿Cuáles son sus tácticas de manipulación? ¿Por qué me siento culpable? Todo eso. Claro, darte cuenta te ayuda a hacer algo diferente. Todo. Porque mientras no lo puedes ver, volvemos al tema de la conciencia. Hacer conciencia te ayuda a ver que puedes hacer algo diferente. Pero ¿y cómo tratarlo? O sea, dices, ok, ya, mi marido es un narcisista. ¿Qué tengo que hacer para que no lo levante y yo pueda sacar mi provecho? O sea, jugar a mi favor, pero darle de su lado, o sea, usar la inteligencia, ¿no? Y no ser piloto automático. A ver, es muy ingenuo pensar que no vas a perder tu poder con una persona narcisista. Siempre la pierdes. Hay pérdidas por todos lados. Si estás viendo que estás en eso y te puedes salir, vete. No hay manera. Porque ya si te diste te cuenta. puedes ir, pero cuando ya estás metido y te no, puedes ya ir, perdiste, vete. Las que ya están perdiste. en el bombardeo y las que todavía no, las que pueden buscar otro trabajo, por favor, huye por tu vida. Claro, no hay nada que justifique quedarte en una relación si puedes salir en una corriendo. relación de maltrato y de abuso, llámese narcisista o no. Pero la primera es la información, que abre conciencia y dices, estoy con una persona narcisista. Segundo, el proceso, el túnel doloroso de la aceptación radical, una aceptación total, porque la mayoría están en, no, el mío es poquito narcisista, o mi hijo, pues es que a veces, pero la verdad es que es muy bueno. A ver. No justifiques. No justifiques. Aceptación total. Estoy con un narcisista y no va a cambiar. Porque, ¿por qué insistimos en que no cambian? Porque ahí se quedan como Penélope sentadas en el andén esperando un vagón de cambio, un tren que nunca va a llegar. No, claro, aquí quiero aclarar. Yo dije, tú si eres narcisista sí puedes cambiar, pero lo tienes que elegir tú. ¿Y la cuándo? pareja de un narcisista no lo puede cambiar. Jamás. ¿Cómo no puedes cambiar a nadie? A nadie. Más que a ti misma. Así es. Entonces, si tú eres víctima de esa relación, ponte a cambiar en ti. A trabajar en ti. Claro. Así es que seguimos. Este puente de la aceptación radical. ¿Qué incluye ese puente? Acepto que estoy con un narcisista que no va a cambiar. Ya le diste 400 oportunidades. Olvídalo. Y la tercera, no es mi culpa. Cuando ya te informaste y ya aceptaste, dices, no es mi culpa. Y te empiezan a caer todos los 20, ya sabes, conectando a situaciones del pasado que pasaste por A, B, C, D y todo lo que te estamos diciendo, todos los que hablamos del tema. Y entonces dices, no es mi culpa y nada pude haber hecho diferente para salvar esta relación.
no era yo. Por eso el último libro de Dr. Ramani se llama No eres tú, ¿no? No soy yo, es él o es ella. La siguiente, que es el tercero, después de que aceptas, que reconoces, que tienes conciencia, estoy con una persona narcisista, he estado todos estos años, he tenido hijos, le he dedicado mi vida, o es mi hijo, es mi hija, en fin, viene un proceso de duelo tremendamente doloroso, muy doloroso. ¿Por qué? Estuve 3, 5, 10, 20, 40, 50 años, ayer me decía una paciente, llorando a mares. Le di mi vida, dejé de trabajar, invertí el dinero que me dejaron mis papás, tuve hijos que el narcisista me quitó y me alejó y me terminó descartando. ¿Cómo recupero todos estos años, todo este dolor, toda la inversión de tiempo? Aunque sean 6 meses, aunque sea 1 año, aunque sean 5. No importa, el duelo, tienes que hacer un proceso de duelo, es una pérdida. Y la última parte, después de todos estos puentes y estos túneles, viene la parte de la sanación y la recuperación, que también tiene pasos. Primero, tienes que enfocarte en ti, porque cuando estás con una persona narcisista, todo el tiempo estás haciendo algo que se llama rumiación. Uh-huh. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué me dice que yo es mi culpa? Pero pues no es mi culpa, pero si es que sí es muy bueno, todo el mundo dice, pero conmigo se porta diferente. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Y estás rumiando porque no te hace sentido, porque es muy injusto, porque no es lógico. Entonces, enfócate en ti. ¿Qué necesito hacer yo para sanar, para salir de esto? Enfocarte en ti. 2, construir una narrativa lógica. Perdemos la lógica, está esto de la disonancia cognitiva, las víctimas pierden la lógica y entonces el narcisista te engaña y te es infiel, pero es tu culpa. Ajá, ahora resulta. Claro, porque no me das lo que yo necesito. Exacta, es disonancia cognitiva y nosotros lo estamos diciendo muy fácil. Claro, sí, pero a ver, que te hagan gaslighting y que lo vivas no es fácil. 40 veces en un mismo día durante 1, 10, 15, 20, 30 años. A ver, terminas totalmente perdida y sin salud mental. Y sin confianza en ti y dudando de quién eres, ¿no? Entonces, enfócate en ti, deja de rumiar, construye una narrativa lógica. Él me engañó, aquí están los mensajes. No es mi culpa, es algo que hizo él, ¿no? O ella. Esto, mi madre dice que yo no sirvo para nada. Eso lo dice mi madre. En cambio, mi hermana es lo máximo. No es la verdad. Esta no soy yo. Esta es una narrativa lógica. Cuestiona lo que están diciendo alrededor. Pero para eso es muy importante que tengas una red de apoyo. De verdad, tengo un hijo que escala, ya saben, estas paredes, estas rocas. Y me mandaron un video el otro día y estaba el amigo ahí trepado y estaba mi hijo sosteniendo la cuerda así con las piernas así. Y el amigo voltea y le dice, ¿me tienes? Uh-huh. Y él le dice, te tengo. Y el amigo todavía sube más y voltea pues inseguro. Está con su arnés y está con sus cuerdas. Y le dice, ¿me tienes? Y le dice mi hijo, te tengo, hermano. Eso yo lo veo con mis pacientes. Los problemas que te presenta la vida, las pérdidas, los retos son inmensos. Yo los divido en 2 a mis pacientes. Los que tienen quien los tenga, quien los sostenga, uh-huh. Y los que no lo tienen, los que tienen red de apoyo y los que no lo tienen. Los problemas son los mismos, pero se transitan diferente. Las subidas, las bajadas, las caídas, porque vi el video de se cae y obviamente no se cae hasta abajo, pero se golpea, siente miedo, pero el otro le dice, yo te tengo. Y lo detiene. Es toda la diferencia para sanar y recuperarte. Y lo último, hábitos saludables. Tienes que comer bien, cuida tu sueño, haz ejercicio, rodéate en alguna pasión, un hobby. Cuando tú transitas así, yo les aseguro que siempre hay esperanzas de recuperación.
Al final del día, qué sí. tema tan Es duro, difícil, tan difícil, pero es tan trabajar importante. en ti, recupérate tú para que empieces a poner límites, ámate para que empieces a sentir que valora, bueno, que mereces algo diferente. Así es. Y empiezas por dentro, no tiene que el otro saberlo. Y construir una identidad, porque pierdes tu identidad cuando estás con una persona narcisista, ¿no? Ay, te agradecemos muchísimo que hayas venido el día de hoy, Gisela. De verdad es súper interesante este tema. Me parece muy esperanzador. Nunca vale la pena quedarte. Siempre hay una oportunidad, siempre hay algo que hacer y empieza de a poquito cada día. ¿En dónde te encuentran? ¿En tus redes? Sí, cuéntanos, y das terapia, ¿no? A eso me dedico, a atender ahora casi solamente a víctimas sobrevivientes de relaciones narcisistas. Estoy en Instagram, Gisela Chávez M o doctora Gisela Chávez. Estoy en TikTok también, @Gisela Chávez. Y bueno, tengo algo en YouTube y en mi perfil de Instagram está donde hacer una cita. Padrísimo. Pues mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Y como les digo, compartan el podcast para las personas que creen que se pueden beneficiar de él. Gracias, Janine, Felipe. Sí, gracias a todo el equipo de producción. Roger, muchísimas gracias por estos videos tan buenos que nos haces. Y de verdad fue un placer tenerte y estamos picadísimas para otro tema y no soltarte, porque hay muchísimo que aprender. Yo creo que toda la gente aprendimos algo. Por lo menos nos abriste el panorama de cómo es la vida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, encantada. Y esto fue Conócete con Andrea y Adelaida.